pasamos a nuestro Tomando la Palabra del programa de hoy, y ya está en el estudio Pedro Rengel, abogado de la Red de Madres, Padres y Representantes, a quien debemos todo el trabajo que hemos hecho, o buena parte de las demandas que hemos hecho ante el Tribunal Supremo de Justicia y muchas otras iniciativas que la Red de Madres, Padres y Representantes ha adelantado. Les recuerdo, antes de pasar a la entrevista con Pedro, que pueden seguirnos por el UStream, el canal UStream, en la red de Radio Comunidad, con la Red de Padres, y vamos a grabar este segmento para tenerlo disponible en YouTube, en el canal de la red, la Red de Padres, en YouTube, para que ustedes puedan disfrutar de esta entrevista en la que pretendemos aclarar o dar una perspectiva legal de este tema. Pedro además nos va a acompañar en ese taller para directores del 10 de septiembre, entonces queríamos un poquito adelantarle a nuestra audiencia cuáles son estos aspectos legales, cómo ves esta resolución. Tú no estabas en el país o estabas saliendo del país justo en el momento en que salió la resolución, así que no habíamos tenido la oportunidad de hablar ampliamente contigo en persona sobre este tema. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Lila? ¿Cómo estás? Chévere, muy bien, un gusto tenerte de vuelta. Cuéntanos, no, Pedro, háblanos de esta... Sí, yo coincido contigo en muchas de las declaraciones y de las opiniones que tú has dado. Coincido en que esta es una resolución positiva para los padres y representantes, en el sentido de que la resolución 114, que es de la que estamos comentando, el nuevo régimen para la aprobación de los aumentos de matrícula y mensualidades escolares en los planteles privados, es un régimen más flexible que el que existía anteriormente. Recordemos que con anterioridad a esta resolución estaba vigente un régimen bajo el cual los padres y representantes no podían decidir qué cantidad pagar por concepto de mensualidad escolar en los colegios de sus hijos, porque el Ejecutivo, en resolución conjunta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Industria y Comercio, fijaban pues los máximos, el máximo porcentaje de aumento que se podía acordar, cercenando así la libertad de los padres y representantes de decidir ellos mismos pues cuál es la cantidad que su colegio, su institución educativa requiere para su funcionamiento. Ese régimen pues estuvo vigente por varios años, en donde el ministerio siempre puso un tope a esos aumentos, un tope que variaba entre un 10%, un 15%, etcétera. Hubo un año incluso en que se congelaron los aumentos. O sea, el ministerio decidió que ese año no podía haber aumento de matrículas y mensualidades, a pesar de que por otro lado pues había aumentos de salario mínimo, aumentos de sueldos, inflación, etcétera, y resulta que los colegios no podían aumentar sus mensualidades. Una cosa totalmente absurda. De una manera que creo que es positiva, esta nueva resolución 114 permite que los padres y representantes en asamblea de padres y representantes sean los que decidan cuál es el aumento de matrícula y mensualidades escolares en los planteles privados, que ellos están de acuerdo en pagar, de acuerdo con el colegio y con el presupuesto pues, que presente el colegio, y puede ser validado por los padres y representantes, de manera que ha quedado eliminado, y aquí lo positivo de esta resolución, ha quedado eliminado el techo que el ministerio tendía a imponer en los aumentos de mensualidades y matrículas. Entonces yo creo que ahí radica lo esencial y lo más positivo de esta resolución. Promueve la transparencia, Pedro. Esta resolución promueve la transparencia, la posibilidad de saber exactamente lo que está pasando con el manejo del dinero en la escuela. Bueno, promueve la transparencia en el sentido de que la única manera de que los colegios aumenten las mensualidades es que la asamblea de padres la apruebe. De manera que ese es un control, mejor control que ese, yo dificulto que haya. Es decir, los padres y representantes están en mejor capacidad de controlar, supervisar lo que tiene que ver con el presupuesto escolar y con las mensualidades escolares que el mismo ministerio. Porque el ministerio son una cantidad de funcionarios que tienen ya bastante trabajo con las escuelas públicas, y el manejo presupuestario de las escuelas públicas, que es una calamidad inmensa. Resulta que las escuelas privadas están en capacidad de autorregularse a sí mismas,
auto vigilarse a sí misma, sin desmedro de que el ministerio pues ejerza sus potestades supervisorias, etcétera, y de supervisión y regulación. Pero sin embargo, en lo que atañe al presupuesto escolar, a las mensualidades escolares, nadie mejor que los propios padres y representantes de los hijos que estudian en esos colegios para ejercer el debido control, la debida supervisión y las aprobaciones para que pueda imponerse o para que pueda entrar en vigencia esa mensualidad que el colegio ha planteado aumentar en cada caso. Entiendo también, Pedro, que la metodología que impone la norma tiene que ver con, uno, presentar el resultado preliminar del ejercicio presupuestario del año anterior o del ejercicio económico del año anterior, acompañado de las propuestas de presupuesto, que son una para costos y gastos y otra para proyectos de inversión. A nosotros nos pareció muy interesante separar, que se haya separado los proyectos de inversión del proyecto de costos y gastos. Digamos, eso como que de alguna manera tengo la impresión de que permite que los padres decidan si quieren que se construyan 5 canchas en la escuela o que se les ponga techo, o asumir un proyecto particular y convertirse en inversionistas de la escuela, o si deciden no hacerlo. ¿Tú tienes esa misma percepción o tienes una visión distinta? No, está clarísimo, estoy totalmente de acuerdo. Es que lo que se ha impuesto en los últimos años y más allá de las regulaciones del ministerio, es que lo que más importa en una institución, en un plantel educativo privado, es la relación del colegio y de sus autoridades, sus directivos y la comunidad de padres y representantes, porque un colegio, vamos a decir, disociado, es decir, en donde el colegio y sus autoridades y sus directivos van por un lado y los padres por otro, ese colegio no va a poder funcionar. Entonces, cuando se plantea, y en este caso, en esta resolución, se plantea que los padres y representantes son los que aprueban el presupuesto escolar, son los que aprueban los aumentos de matrículas y mensualidades sin ningún techo, ¿verdad? Sin que el ministerio ponga techo, porque el techo ha sido eliminado, pues ya eso le da o rectifica y le da la potestad a los padres que le corresponde en la educación de sus hijos, la participación en la educación de sus hijos y en cómo quieren ellos esa educación, pues se ve plasmada en la parte económica a través de este régimen, ¿no? Y yo creo que es muy positivo porque aquí estamos hablando de que las escuelas privadas le plantean a su comunidad de padres sus presupuestos, sus previsiones o sus proyectos de ampliación o de mejora, lo que tú estás hablando, y son los padres los que lo tienen que aprobar, porque son los padres los usuarios de ese plantel educativo y de los servicios educativos que ahí se prestan, y no hay nadie mejor para supervisarlo y para aprobarlo que los padres y representantes. Quería aprovechar tu presencia para aclarar para el público algunas dudas legales que se han planteado en algunos medios, de algunos voceros que tienen algunas preocupaciones sobre este tema. Uno tiene que ver con que el presupuesto de gastos y costos está calculado de acuerdo con la resolución con el currículum vigente. Pero entendemos, o por lo menos así lo entendimos nosotros, que el currículum vigente no es necesariamente el currículum oficial, es el currículum vigente para la escuela, y que de ahí parten el cálculo de todos los gastos y costos operativos. Otra de las dudas que hay tiene que ver con la fecha esta del 1 de septiembre. Entiendo que la convocatoria de la asamblea debe hacerse antes del 1 de septiembre, de acuerdo con cómo establece la norma, pero no necesariamente tiene que concretarse la asamblea antes del 1 de septiembre. Y la otra duda que he escuchado, que nos han preguntado reiteradamente, tiene que ver con lo exigente del quórum, 75%, y si es posible utilizar otros mecanismos para implementar este quórum, digamos, que no sea la presencia en la asamblea, sino algún otro mecanismo. ¿Qué podrías aclararnos en estas 3 preguntas? Sí, bueno, yo diría lo siguiente. Primero, no veo en la resolución ninguna limitación presupuestaria que se le haya impuesto a los padres, en el sentido de si pueden aprobar o si el marco de los gastos que deben aprobar tengan alguna limitación en cuanto a si se refieren a gastos que tienen que ver con el currículum oficial y no pueden excederse en otras materias, en gastos que tengan que ver con una ampliación de ese currículum. Yo no veo en ninguna parte de la resolución que diga eso. He visto algunos voceros
de CABEP, etcétera, que han hablado de que esta resolución pues cercena la posibilidad de los padres de asumir presupuestos que vayan más allá de del currículum oficial. Yo no sé de dónde sale eso no aparece en la resolución. La resolución para mí está bastante clara en cuanto a que las mensualidades y los aumentos de las matrículas y mensualidades deben ser sujetos de aprobación de la Asamblea. Y si no cumplen con este procedimiento, es decir, no se hacen las asambleas con los quórums requeridos, con el procedimiento establecido, y si no se cuenta con esa aprobación, todo aumento de matrícula y mensualidades hecha por un plantel privado es absolutamente nulo. Entonces, desde mi punto de vista, ningún colegio sensato, ninguna escuela privada sensata va a aumentar mensualidades y matrículas corriendo el riesgo de que sea nulo y de que después sea impugnado, etcétera, y sea revocado ese aumento. Para eso estamos o queremos estar en un Estado de Derecho, queremos someternos a las normas, pues esta norma la vemos favorable, y por qué no reiniciar un tema que ya se había usado en el pasado, antes de que el gobierno y antes que los ministerios incidieran en esa regulación. Las asambleas de padres decidían acerca de las matrículas y mensualidades. En el gobierno de Rafael Caldera, antes del año 99, había un régimen según el cual los padres representantes eran los que aprobaban los aumentos de matrículas y mensualidades sin ninguna limitación, sin ningún tope. Eso es. Entonces, a eso es lo que hemos vuelto, y eso lo veo favorable. Ahora, yo no veo en la resolución ninguna norma ni ninguna disposición que limite la posibilidad de los padres y representantes de aprobar un presupuesto que vaya más allá del currículum oficial, porque ninguna escuela privada está restringida a solamente el currículum oficial, porque el currículum oficial es como el mínimo, es la base mínima, pero eso no quiere decir que la escuela privada esté limitada y restringida a solamente ofrecer un servicio educativo que incluya solamente el currículum oficial. Con respecto a la fecha... Con respecto a la fecha es muy sencillo. La resolución salió tarde, salió cuando ya los colegios se habían ido de vacaciones. Y entonces, bueno, se ponen unas fechas. Ahora, interpretar que esas fechas son inmodificables y que por lo tanto, si no se puede hacer el procedimiento en esa fecha, implica que las mensualidades quedan congeladas, las del año pasado, y que tengo que esperar el año que viene, es un disparate. Como tú comprenderás, interpretar eso así no tiene ni pies ni cabeza. Simplemente eso. Eso sería lo que la gente dice, un detallito de forma, que no es el que afectaría el ejercicio del fondo, que es el derecho de los padres a decidir. Claro, o sea, la escuela está de vacaciones. Si no es posible convocar las asambleas en las fechas que la resolución estableció, y que la resolución las establece saliendo tarde y haciendo prácticamente imposible que se verifiquen en esas fechas, pues se verificarán en una fecha posterior. Una vez reintegrada la comunidad a sus actividades, pues se hacen las asambleas, etcétera, y si no tienen lugar en la fecha establecida en el decreto, eso no quiere decir que expiró el plazo, porque eso sería un disparate. Eso no se puede interpretar de esa manera, y yo lo dije desde el primer día. Es más, de Radio Comunidad también me llamaron, y yo dije que eso nunca se podía ver de esa forma. Una asamblea válidamente celebrada, en donde los padres y representantes han aprobado los aumentos de las matrículas y mensualidades de acuerdo al procedimiento de la resolución, pues es un aumento perfectamente válido, independientemente de que se haya realizado en una fecha ligeramente posterior, porque estamos hablando de que cuando salió la resolución era imposible cumplir con esos plazos porque los colegios ya estaban de vacaciones. Muy bien. Y la última observación, Pedro, en cuanto al mecanismo para validar la presencia del quórum, es decir, ¿se vale una autorización, un poder, una asamblea de 8 horas de duración en la que la gente pueda entrar y salir y ejercer su derecho a votar o opinar, un mecanismo digital para plantear tu voto? Bueno, vamos a ver. Las asambleas de padres y representantes tienen que contar con un quórum, que es el establecido aquí. Tienen que estar presentes los padres y representantes que constituyen ese quórum, y tienen que manifestar su voto y tienen que aprobar o improbar lo que se les plantea, el aumento de la mensualidad. Esa asamblea pues tiene que cumplir con algunos requisitos. Yo creo que el requisito presencial es uno. Ahora, eso no quiere decir que tenga que estar el padre y representante él en persona, porque toda asamblea, por su propia naturaleza, es susceptible de celebrarse con los miembros de esa asamblea o con
apoderados debidamente constituidos. Perfecto. Entonces una carta poder, una simple carta poder, es el mecanismo que toda asamblea, sea de asociaciones civiles, sea de compañías anónimas, de cualquier tipo de asamblea, una carta poder emitida por el miembro, por el accionista, por la persona que integra esa asamblea, puede dar una carta poder para que otro lo represente en esa asamblea y vote en su nombre. Es decir, que aquí no hay, en esta resolución no hay ninguna limitación para que los padres y representantes que no puedan asistir se hagan representar por un apoderado constituido mediante carta poder. Okay. Eso es algo que lo que pasa es que en anteriores resoluciones sí habían normas concretas de la resolución que decía que la decisión o el voto de los padres y representantes era personalísimo y que no podía ser efectuado a través de apoderados, lo cual era un disparate. Claro. Un disparate. Claro. Entonces, porque a veces las resoluciones se redactan de forma disparatada. Gracias a Dios esta pues es mucho menos disparatada que otras. Es más, yo diría que tiene muy pocos, no tiene ni disparates, a lo mejor tiene procedimientos formales que son más estrictos de lo que podríamos aspirar, pero no parecen incumplibles. Es más, si no se logra el quórum en la primera asamblea, pues se convoca para otra asamblea en donde las decisiones se tomarán por los que estén presentes. Entonces yo no veo ningún inconveniente. Así son todos los regímenes de asambleas de toda índole. Las asambleas mercantiles, las asociaciones civiles, todas las asambleas son así. El Código de Comercio, etcétera, que no es el caso de las empresas, de los colegios privados, de la mayoría de ellos, que no son compañías anónimas, pero de todas maneras el régimen de asambleas es un régimen más o menos uniforme. Y más o menos que hay unos principios básicos de cómo funciona una asamblea. Y se permite una carta poder. Claro. La representación, vamos a decir, la carta poder no es más que una autorización del miembro de la asamblea que no puede asistir para que otro lo represente, más nada. Entonces ese apoderado que vota y asiste a la asamblea en nombre del miembro de la asamblea, del padre y representante que le dio ese poder, es como si fuera el padre y representante. O sea, es lo mismo, porque él es un mandatario. Eso. Entonces eso jurídicamente no tiene ninguna complicación, pues es algo sencillo. Pero la gente se confunde porque, como te dije, hay anteriores resoluciones que prohibían el uso de los poderes, lo cual era otro disparate, pero menos mal que eso también se corrigió aquí. Excelente. Una pregunta, ¿una carta poder qué requiere? ¿Que la persona que cede el poder o entrega el poder da una fotocopia, escribe yo autorizo a la persona tal cosa, número de cédula tal? Claro, por la presente autorizo a fulano de tal para que me represente en la asamblea de padres y representantes del colegio tal a celebrarse el día tal. Anexando su fotocopia de su cédula, bueno, y ni siquiera. Y la firma. Okay. O sea, es una simple carta poder, no tiene que estar notariada, eso es una simple carta poder firmada y ya está. Que es como se representa las acciones, como se representan a los miembros de todo tipo de asamblea en las asambleas. Una carta poder dirigida a la junta directiva o al colegio en este caso, o a la compañía si fuera una asamblea de una compañía anónima. O sea, eso es algo muy sencillo, que no tiene mayor complicación. Muchísimas gracias, Pedro. Creo que tienes alguna otra cosa. Bueno, tú mencionaste algo así de una asamblea abierta en donde la gente entra y sale. Bueno, sí. Ahí podríamos estar discutiendo horas, ¿no? Porque normalmente las asambleas pues no se configuran de esa forma. Es decir, si una persona sale de la asamblea, pues el quórum está roto. Pues a lo mejor se puede romper el quórum porque se fueron las personas que hacían el quórum válido. O sea, lo ideal sería celebrar una asamblea, que los padres asistan, que den su voto y firmen los respectivos anexos, porque claro, la asamblea se está celebrando, no hay manera de tener el acta inmediatamente. Para eso es que se hace un anexo en donde todos los asistentes firman que están en la asamblea, y ese anexo es un anexo del acta de la asamblea, y entonces ahí consta la presencia de todos los padres y representantes o de los apoderados con la respectiva carta poder, y entonces eso es lo que configura el quórum, y luego se somete a votación el tema de la asamblea, el aumento de las mensualidades, y se somete a votación, la gente vota de forma personal, directa y secreta, es decir, porque así lo establece la resolución, es un voto que tiene que ser secreto, no es a mano alzada. Okay.
bueno, eso también tiene su cierta complicación. Tienes que tener una caja, tienes que repartir los papelitos, la gente tiene que llenar su papelito y meterlo en la caja. Bueno, sí, todo eso, y después se hace un conteo y se determina cuál es el resultado de la votación y se aprueba o no, de acuerdo a si la mayoría asistente a la asamblea pues ha aprobado el aumento y se acabó y se firma. Y hay unas personas que son las que firman el acta, debidamente autorizadas por la asamblea para ellos certificar el acta que están redactando, y hay un anexo que está firmado por todos los asistentes a la asamblea. Ahora, algunas otras complicaciones de asambleas que quedan abiertas, entonces el padre entra, firma, se va, bueno, ya eso son especificidades que para que eso sea válido tendría que estar previsto en algún reglamento, que el colegio o que la sociedad de padres o la asamblea de padres pues prevea ese mismo reglamento o esas mismas características en la propia asamblea. Pero en principio una asamblea, vamos a decir, pura y simple, tiene que celebrarse, tiene que convocarse, tienen que asistir las personas, tienen que firmar su asistencia y tienen que votar. Y esa asistencia de personas puede ser a través de un poder también. Puede ser perfectamente a través de un poder. Muchísimas gracias, Pedro. Lamento que el tiempo se nos haya acabado. Vamos a despedir el programa rápidamente.